Buenos días, ¿me puede escuchar y se ve la presentación? Buenas noches, perdón. Buenas noches, sí, Buenas doctora. noches. Sí, doctora. Buenas noches. Sí, Vamos a doctora. empezar entonces el día de hoy con esta clase de lo que es anatomía de hígado y vías biliares y lo que sería la parte de ecografía de abdomen, ¿no? Empezaremos con lo que es hígado. Pues como ustedes conocen, el hígado es uno de los órganos que tiene mayor peso, digámoslo así, y pues es el principal órgano, sobre todo en la parte metabólica, ¿no? Para estudiar el hígado nosotros necesitamos algunos cortes. Entre ellos tenemos los cortes longitudinales y los cortes transversales. En cada uno de ellos pues vamos a ir viendo diferentes estructuras. Como ven aquí, este es un corte longitudinal, es decir, con el transductor totalmente en sagital, ¿sí? Y vamos viendo las diferentes estructuras. En este corte de aquí vamos viendo esta parte de vena cava inferior, vamos a ver la parte de lo que es la porta, vemos un poquito de nuestro colédoco y el lóbulo, una parte del lóbulo izquierdo. Y acá también, en cambio, vamos a ver una parte del lóbulo hepático izquierdo, un poco de mi lóbulo caudado y mi vena cava inferior. Entonces, como vemos, cada corte tiene su punto anatómico. En los cortes transversales vamos a ver más lo que es la área pancreática, mi confluencia portoesplénica, ¿no es cierto? Todo lo que son arterias mesentéricas, el tronco celíaco, una vista ya mejor de lo que es el ilio hepático, la vesícula biliar. Podemos ver todos los dos lóbulos, el riñón derecho, perdón, retroperitoneo. Y en mis cortes longitudinales podemos ver la parte del lóbulo hepático izquierdo, el lóbulo caudado. Podemos ver también el lóbulo hepático derecho, la cava, la porta hepatis, el riñón derecho y el riñón izquierdo y también el vaso. ¿Cuáles son las principales recomendaciones para realizar una ecografía de abdomen? Nosotros tenemos que estar siempre pues, con un paciente en ayunas. El paciente tiene que tener mínimo un ayuno de 6 horas, porque de lo contrario, ustedes saben, el gas pues no nos va a permitir una adecuada transmisión de nuestros ecos, ¿no es cierto? Entonces sí necesitamos básicamente esas 6 horas de ayuno. A veces es mejor si el paciente también tiene una comida, digamos, la merienda, un día antes, la merienda ligera, es mejor también la ecografía realizada en las primeras horas de la mañana, porque como ustedes saben, mientras pues el paciente, ¿no es cierto?, está todo el día, por ejemplo, hablando, también el intestino muchas veces se llena de gas y eso también va a causar interferencia en nuestra ecografía. Los planos siempre van a ser transversal, longitudinal y oblicuos, ¿no? Esto siempre comparamos, como les decía, en los dos planos. Si encontramos una lesión, pues debe de estar en los dos planos. Tenemos que evaluar todo tipo de lesión, focal o difusa, no ocupante de espacio. La ecogenicidad siempre se va a comparar con mi riñón y también con el vaso. En el caso de hacer un Doppler, pues tenemos que hacer un Doppler, ¿no es cierto?, de mi arteria hepática, de mi porta, de las suprahepáticas, de mi vena esplénica y de mi arteria mesentérica. Y obviamente si hay colaterales, pues también el Doppler de las colaterales. La técnica pues siempre se tratará de hacer con un transductor que me dé profundidad, es decir, un transductor convexo que va desde 3 a 5 megahercios, que el paciente nos ayude con inspiración profunda. De esta manera tratamos de eliminar la parte del intestino que me va a dar esa sombra, ¿no es cierto?, sucia. Tratamos de eliminar a veces también las costillas que también me dan una sombra negra, que también me puede dar interferencia al realizar eco de abdomen. En hígado, pues siempre tenemos que revisar todos los segmentos hepáticos, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, con toda su segmentación, ¿no?
tratar de hacer siempre cuando hacemos ecografía de abdomen, tener un esquema. Por ejemplo, muchos empiezan el estudio de ecografía de abdomen con el páncreas, porque el páncreas, como ustedes saben, al tener su parte retroperitoneal, pues es un órgano a veces difícil de ver por ecografía. Sin embargo, se tiene que lograr de ver en un 70 o 80%. Entonces se empieza con el páncreas. Otros, pues empezamos con el lóbulo izquierdo del hígado y terminamos en páncreas. Sin embargo, siempre tenemos que tener un esquema para no dejar de lado de revisar ninguna estructura. Entonces, siempre un esquema, por ejemplo, empiezo con lóbulo izquierdo, luego voy lóbulo derecho, luego voy vesícula, colédoco, riñones, vaso y páncreas. Y al último, la parte, ¿no es cierto?, retroperitoneal y la parte de lo que son mi aorta, pero siempre con un esquema, ¿no? Para, como les decía, no dejar de lado ninguna estructura. Empezamos este corte de aquí, es un corte realizado a nivel de epigastrio con mi transductor en longitudinal. Como ustedes pueden ver aquí, aquí tenemos la vena cava inferior, mi lóbulo caudado. El lóbulo caudado es el segmento 1 de mi hígado. Aquí tenemos el ligamento venoso que me está dividiendo a mi lóbulo caudado de mi segmento 2, ¿sí? Estos dos segmentos, del 1 y 2, representan la parte del lóbulo izquierdo. A veces, pues cuando el paciente, por ejemplo, tiene obesidad, es una paciente embarazada, la técnica muchas veces no es precisamente a nivel de epigastrio, sino a veces es intercostal o subcostal para tratar de ver estas estructuras. Como ven aquí, el inicio ha sido aquí con cortes transversales y longitudinales a nivel de epigastrio. Se empieza aquí, lo primero que vamos a ver, pues es, como les mencionaba, la parte esta del lóbulo izquierdo. Ahora, a veces, esta es una variante de la normalidad, podemos ver como que el lóbulo derecho está mucho más incrementado, mucho más grande. Este se conoce como el lóbulo de Riedel y esa es una variante de la normalidad, sobre todo en mujeres pues con una desnutrición muy avanzada. Se puede ver este lóbulo de Riedel y también lo podemos ver, por ejemplo, en radiografía, se distingue muy bien este lóbulo que se dice que muchas veces es una prolongación del lóbulo izquierdo que puede llegar hasta la fosa ilíaca derecha de tan grande, sí, pero sin embargo es una variante de la normalidad. El siguiente corte, este corte un poco más oblicuo, un poco más hacia subcostal, en donde ya podemos ir viendo lo que son las venas suprahepáticas, ¿no es cierto? Mi vena suprahepática derecha, la media y la izquierda. Posteriormente les iré explicando porque cada una de ellas va a dividir anatómicamente al hígado y anatómicamente en los diferentes segmentos. Me va a dar una orientación anatómica de los diferentes segmentos, ¿sí? Los segmentos hepáticos están dirigidos en forma de las agujas del reloj. Y bueno, van a empezar, como ya les expliqué, en el lóbulo caudado, que es el segmento número 1. Un poco más de los ejemplos que ya habíamos visto, cómo se ve nuestro hígado, ¿no es cierto?, en cortes totalmente longitudinal y en un corte transversal. Es importante destacar aquí que mi lóbulo derecho de mi lóbulo izquierdo se puede dividir por dos estructuras. La primera estructura que le va a dividir es mi vena suprahepática media, que divide al hígado en lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Y otra estructura que también divide al hígado en derecho e izquierdo es la fisura lobar principal. Esta es otra estructura que también va a dividir en derecho e izquierdo a mi hígado. Está localizado, como ustedes ven aquí, posterior a lo que es la vesícula biliar. ¿Hasta aquí está comprendido?
Sí, está Sí, comprendido. doctora. ¿Sí? Sí, Ya. Sí. Todos estos son cortes anatómicos, como ustedes se habrán dado cuenta, pues tenemos que saber bastante anatomía y los cortes anatómicos en ecografía, pues a veces son un poco complejos, sin embargo, pues nos ayudan mucho a la orientación diagnóstica. Y sobre todo cuando queremos describir la ubicación exacta de una lesión ocupante de espacio en hígado, pues tenemos que saber muy bien también la parte anatómica. Entonces, el hígado, como decíamos, está ubicado en cuadrante superior derecho, muchas veces está cubierto por costillas y estas, como les explicaba, pueden darme cierta sombra, cierta interferencia. Es por eso que en este estudio de abdomen sí necesitamos muchas veces la colaboración del paciente que esté en inspiración. Ustedes saben que esto a veces no se cumple, sobre todo en pacientes que están entubados en terapia intensiva, pues ahí tendremos que hacer un abordaje totalmente intercostal y para poder lograr visualizar el hígado. El hígado está dividido en los tres lóbulos, el lóbulo caudado, que es el segmento 1, el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. Como les decía, muchas veces la fisura lobar, que está en la vesícula biliar y que está adyacente a vena cava inferior, me puede dividir al lóbulo derecho del lóbulo izquierdo. Ya, también tenemos la fisura intersegmentaria que me divide a la parte anterior y posterior de mi lóbulo derecho y asimismo una fisura intersegmentaria que me divide en cambio al lóbulo izquierdo en medial de lateral. El lóbulo caudado, a su vez, este tiene su relación anterior con la vena cava inferior y posterior con esta imagen hiperecogénica lineal que se encuentra aquí, conocida con el nombre de ligamento venoso. Otras estructuras, como vemos en esta parte de aquí, pues tenemos la imagen en Mickey Mouse, que ya les explicaré posteriormente, en donde vemos mi porta, mi colédoco y mi arteria hepática. En estos casos siempre es importante colocar Doppler color para poder distinguir las estructuras vasculares de las no vasculares. Sin embargo, como ustedes ven, el colédoco va a tener estos rieles o imágenes hiperecogénicas que me hacen distinguir de lo que es la porta que no tiene estas paredes hiperecogénicas. Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo decir claramente que este es el colédoco. Acá en este corte lo que estamos viendo es mi vena porta dividida, ¿no es cierto?, en vena porta derecha e izquierda. Ahora, ¿cómo puedo diferenciar yo las venas suprahepáticas de lo que es mis venas portas? Porque estas también se dividen, ¿no es cierto?, en vena porta izquierda y derecha, pues porque generalmente estas venas divididas en derecha e izquierda también pueden tener esa pared hiperecogénica. Otro dato importante también cabe mencionar es que mis venas suprahepáticas no se deben de medir aquí adyacente a lo que es la vena cava inferior, sino que deben de medirse de una manera lo más distal posible a esta, ¿sí? El hígado, pues ya lo hemos dividido. Sabemos que también pues las venas suprahepáticas también pueden causar, me ayudan con la división, digamos así, también del hígado. Como les había mencionado, la vena suprahepática medial me divide, ¿no es cierto?, en tanto la parte del lóbulo derecho como el lóbulo izquierdo. La suprahepática derecha me divide el segmento anterior y posterior de mi lóbulo derecho y mi vena suprahepática izquierda me divide a mi lóbulo izquierdo en la parte medial y lateral. Generalmente, en cambio, las venas portales, estas van
a atravesar todos los segmentos hepáticos y estas, bueno, obviamente no van a coincidir con mis venas suprahepáticas. Como les decía, ¿no es cierto? Esta división de mi vena porta que puede dividirme en superior y posterior, ¿no es cierto? Perdón, anterior y posterior o superior e inferior y me va dividiendo mis segmentos, ¿no? Para hacer una forma más esquemática, mi segmento 5 está adyacente a lo que es la vesícula. Mi segmento 8 va a estar mucho más, digamos, la parte más superior y posterior de mi lóbulo derecho. Y mi segmento 6, como ya les he mencionado anteriormente, está relacionado más con el riñón. Tenemos otra vez los cortes de mis suprahepáticas, de mis 3 suprahepáticas, y como les había mencionado, tenemos que medirle de una manera más distal. Por ejemplo, aquí en mi segmento 8 estaría acá, ¿sí? Mi segmento 7 más o menos por acá, mi segmento 4 acá, mi segmento 3 acá. Entonces, como ustedes ven, las suprahepáticas es una buena referencia anatómica para poder dividir también la segmentación hepática. La vena porta, como ya les explicaba, se divide en derecha e izquierda, ¿no? Y la vena porta derecha va a tener 2 ramas, una anterior y una posterior, ¿sí? Está a nivel de esta cisura que ya les expliqué, la cisura interlobar. En cambio que mi vena porta izquierda, que se va hacia el lóbulo izquierdo, se va a dividir en una porción más horizontal y una porción más ascendente. Entonces, como ustedes ven aquí, el resumen, cada área de mis venas suprahepáticas, de mis venas portas, pues van a tener una división. Como les explicaba, por ejemplo, la fisura lobar principal que está adyacente a la vesícula biliar separa el lóbulo derecho del lóbulo izquierdo. ¿Sí? El ligamento redondo, en cambio, perdón, venoso, va a tener una separación de lo que es el lóbulo caudado, ¿sí? Del lóbulo izquierdo, ¿sí? Y está localizado anterior a lo que es el lóbulo izquierdo y posterior a lo que es el lóbulo caudado. Entonces, cada estructura pues nos ayuda en una orientación, digamos así, anatómica, cada estructura que ustedes ven aquí. Acá también, sí, esto es importante, mi vena suprahepática media y la fisura, ¿no es cierto?, me divide los 2 segmentos, en derecho e izquierdo. Tenemos esto también, un corte cuando estamos en epigastro y totalmente en transversal, podemos ver lo que es la arteria hepática, mi tronco celíaco, la arteria esplénica, la aorta, ¿no es cierto? Podemos ver una parte de lo que es la porta, la vena cava, bueno, esto es parte de la columna, ¿no? ¿Alguien sabe tal vez las ramas del tronco celíaco? Sí, ¿sí me están escuchando? Sí, Doc. Sí. ¿Alguien sabe entonces cuáles son las ramas principales del tronco celíaco? Las mesentéricas. ¿Perdón? Las mesentéricas. Las arterias. No, no. La hepática. Sí, la hepática es una, ¿no? ¿Perdón? La esplénica. Sí, La ajá. gastroduodenal. No. La hepática y la esplénica sí forman mi tronco celíaco. Este es mi tronco celíaco. La Pero me hepática falta una. común, la esplénica y la gástrica. Y la gástrica Eso, sí. izquierda. La gástrica izquierda o también llamada estomáquica.
Esas son las 3 ramas de mi tronco celíaco. Entonces, como ustedes ven, es pura anatomía, ¿no? Y esto de aquí, ¿Puede pues lo repetir, vamos por a favor? ver también en tomografía. Entonces, si conocemos esto en ecografía, pues es lo mismo en tomografía, ¿no? Sin embargo, a veces, como les decía, por el gas, a veces también pacientes, por ejemplo, obesos, son un gran limitante, sobre todo para ver esta parte de aquí, ¿sí? Sobre todo para ver esta parte, para ver el páncreas, muchas veces es difícil ver todas estas estructuras. En pacientes, digamos, delgados, en pediatría, pues ahí es mucho más fácil, digamos, poder ver todas esas estructuras. Ahora, ¿por qué la segmentación hepática? Esto sobre todo para lo que es la parte del trasplante, porque como ustedes saben, cada segmento va a tener su porción arterial, su porción venosa y su parte linfática, su parte biliar propia, o sea, cada segmento. Entonces, de acuerdo a la ubicación, entonces se pudo ver que si sacábamos un segmento no pasaba nada porque cada segmento pues ya tenía su drenaje linfático, sus venas y sus arterias propias como tal, como les expliqué, ¿no es cierto? El lóbulo, por ejemplo, derecho tiene su parte de vena porta derecha, entonces no hay mayor complejidad, digamos, es que retiráramos una parte hepática. Entonces, esa es la importancia de los segmentos hepáticos de Cournot. Son 8 segmentos, ¿ya? Y eso tenemos que estudiarlos y cada uno de ellos tenemos que saberlos, sobre todo porque cuando describimos una lesión ocupante de espacio, vamos a tener que decir en dónde exactamente está ubicada. Entonces aquí está cómo fue dividido, ¿no es cierto? Como ya les expliqué, en el lóbulo derecho se divide más en la, como es como anterior y posterior, en cambio que en el lóbulo izquierdo lo dividen más como lateral y medial. Entonces, los segmentos hepáticos son 8, ¿sí? De los cuales 4 están a nivel de lo que es el lóbulo más hacia el lóbulo izquierdo y lóbulo caudal, y los otros 4 están en lo que es el lóbulo derecho. Entonces aquí tenemos mi segmentación, como les decía, cada segmento va a tener todo esto de aquí, ¿sí? Va a tener su parte biliar, su parte venosa, su parte arterial. El segmento 1, como ustedes ya lo han escuchado, está el lóbulo caudado. En el segmento 2, pues es la parte del lóbulo izquierdo más superior, justo está por encima de mi lóbulo caudado. El segmento 3 está en la parte lateral, pero inferior. El segmento 4, este de aquí, está mucho más medial, ¿no es cierto?, entre mi vena suprahepática media y mi vena suprahepática izquierda. El 5 es anterior e inferior. Este está más adyacente a lo que es vesícula y ese sería como mi plano de referencia. El segmento 6, como les decía, el plano de referencia es a nivel de lo que es el riñón. El segmento 7, este está un poco más posterior e inferior. El segmento 8, en cambio, este está mucho más anterior y superior. Entonces aquí tenemos el ejemplo, como ustedes ven, en esta parte sería la porta con su división izquierda y derecha, y vamos viendo cómo está mi segmento 2, mi segmento 3, el segmento 4 se divide, bueno, en 4A, 4B, el segmento 6, el segmento 7, mi 5 y mi segmento 8. Nuevamente la división, ¿no es cierto?, de la porta con sus ramas, ¿no es cierto?, en anterior y posterior, y la izquierda en lo que sería horizontal y un poco más ascendente. Y la vena porta también, como les explicaba, me ayuda a la división, perdón, de la segmentación hepática, ¿no? Como ustedes ven, la parte más ascendente de mi vena porta izquierda está más en relación con el segmento 3. Entonces,
la rama izquierda de la vena porta tiene esta configuración como en una H tumbada, ¿no? Esta bifurcación de aquí. Acá tenemos otra representación. La parte de lo que es el lóbulo derecho y suprahepáticas, y esta parte del segmento posterior, que es el segmento del lóbulo derecho, el segmento posterior es el segmento 7, el segmento un poco más anterior, el segmento 5, el segmento lateral medial es mi segmento 4, y el segmento totalmente lateral izquierdo es el segmento 2. Otras estructuras que muchas veces también deberíamos de verlas es esta parte de aquí, que es un poco de lo que es el ligamento triangular. Sobre todo esto se va a ver en casos de ascitis, ¿ya? En el hígado, como les decía, también es importante ver la ecogenicidad en relación a lo que es la corteza renal y también a lo que es al vaso. Normalmente el hígado tiene que ser isoecogénico en relación a la corteza renal, hipoecogénico en relación al vaso. Puede también ser un poco hipoecogénico en relación a lo que es el páncreas. El tamaño no debe de ser mayor a 15, en otros, como en esta literatura, a 15.5. Sin embargo, pues a veces hay variaciones en lo que es la ecogenicidad. Aparte de la ecogenicidad, también tenemos que ver los contornos, ¿no es cierto? Porque ustedes saben, en hígado cirrótico, pues estos pueden hacer festoneados, entonces eso también es importante. También en la parte de los contornos, sobre todo para ver en casos de una mujer con síndrome de Hell, podemos ver también ahí colecciones, ¿no es cierto? Hematomas subcapsulares. En casos de traumatismos también podemos ver hematomas, entonces también es importante nosotros, aparte de la ecogenicidad, valorar ¿no es cierto? Todo lo que es el contorno del hígado. Aquí tenemos, por ejemplo, una hiperecogenicidad en relación a mi corteza renal. Este sería pues un hígado graso. Sin embargo, hay veces que el hígado graso puede tener una ecoestructura, como hablábamos en las primeras clases, heterogénea, es decir, que en un lado tiene una infiltración grasa y en el otro lado pues hay un respeto de esta infiltración grasa. Eso también se puede dar, ¿no? Los lugares que generalmente vamos a tener este respeto graso, a ver, esperen un ratito. Es aquí, justo aquí, adyacente a la vesícula podemos tener áreas de respeto graso, es decir, que todo mi hígado va a estar hiperecogénico, sin embargo, solo esta partecita de acá va a estar hipoecogénica en relación al resto del parenquima hepático. Sí, estas son áreas focales de respeto graso, van a estar adyacentes a la vesícula o también pueden estar estar a este nivel, ¿ya? También en este estudio es importante valorar lo que es la vena porta, tanto en un modo totalmente V como en un modo Doppler, ¿sí? Como les había explicado, en estos cortes, pues tenemos que nosotros ver si ésta se aleja o se está acercando al transductor. En este caso está el flujo es hepato-peto, es decir, que se acerca, miren, está hacia arriba el rojo, está acá rojo, se acerca al transductor, es decir, está bien, ¿no? Está bien, la funcionalidad de este hígado está muy bien. Sí, entonces tenemos que valorar no solo en modo B, sino también en modo Doppler. Como ustedes ven, mi corte va a ser acá un poco más oblicuo, ¿no? Ahora, esto es muy discutido en dónde deberíamos de medir el hígado. Algunos pues nos indican que debemos de medir aquí.
Sí, justo en donde está mi segmento 6, al lado de mi riñón derecho, ahí debo de medir en una línea, digamos, línea medio clavicular derecha, ahí tendría que poner mi transductor y medir mi hígado algunos dicen de esta manera, otros de esta manera, pues la más reproducible es de esta manera. Pero sin embargo, hay otras literaturas que nos dicen que el hígado se tiene que medir aquí, en mi corte de vena cava y mis suprahepáticas. En las dos medidas, bueno, tenemos que hacer las dos y, bueno, comparar, ¿no? Se toma siempre la que tiene mayor diámetro. Lo normal del hígado, pues es que no mida más de 15.5 si no se considera hepatomegalia. Lo normal de mi porta es que llegue a medir solo hasta 13 milímetros, que el flujo sea como está aquí, hepatopeto, es decir, que se acerca al transductor que está en rojo, ¿sí? Con mi columna de color, obviamente, de rojo hacia arriba. Y las suprahepáticas, como les explicaba, siempre medidas más periféricas, es decir, más hacia acá, que no midan más de 6 milímetros. Esto es lo normal que debería de medir y ver en hígado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctor, una linda noche. ¿Dónde debería hacerse la medida? ¿Qué medida? La medida de la porta y de la suprahepática. Ya. Déjenme ver. De las suprahepáticas acá, o sea, lo más distal o lo más periférico posible. Y de la porta, déjenme ver si tengo una imagen acá. Déjeme ver un ratito, ya le ubico porque... Ahora una pregunta. La colocación del transductor para ver la porta es justamente en la línea paracular derecha, como estaba en esa imagen. No le escucho muy bien. No le escucho muy bien. ¿Me puede repetir la pregunta? A ver, en este corte que usted ve aquí, que está la confluencia de la porta con la esplénica, es el mejor diámetro para hacer un diámetro de vena porta en la confluencia, ¿no? En cambio, hay algunos que le indican que debería de ser a nivel intrahepático, sin embargo, no. En esa confluencia es donde usted debería de hacer el corte, la medición de su vena porta. ¿Cuál es la otra pregunta que no le pude escuchar? Para ver vascularización hepática, el transductor, ¿dónde tenemos que colocarlo? ¿Dónde sería lo ideal para poder tener una visión de vasos que nos permita medir? ¿Medir qué? ¿Los vasos, me dice? Ajá, o sea, ¿dónde tendríamos que colocar el transductor para tener una visualización mejor de la vasculatura? Pero, ¿cuál vasculatura? ¿Hepática o usted me está hablando del tronco celíaco? Porque en la imagen anterior, ubicado en la línea medio clavicular derecha. Ya, a ver, pero depende de dónde quiera, qué quiera usted ver. Porque si usted quiere ver esta parte de aquí, esta vascularidad, es decir, la porta, la esplénica, el tronco celíaco, el corte es en epigastrio y es un corte, digamos, transversal. Ahora, si usted no quiere ver eso, quiere ver
esta parte de acá, esta parte de las suprahepáticas, en cambio ahí no, el corte es más, digamos, en línea medio clavicular y es un corte oblicuo o muchas veces un poco más longitudinal, un corte más, digamos, a nivel subcostal. Ya no es en epigastrio. Entonces depende de lo que usted quiera ver para a qué estructura quiere llegar. Entonces usted tiene que irse ubicando de acuerdo a la estructura que usted quiere llegar a ver. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Quería consultarle respecto a el diámetro de las arterias suprahepáticas. Cuando estas están aumentadas, ¿qué patología podría señalarnos? Ya, sobre todo en las venas suprahepáticas, a ver, espérenme, te muestro una imagen, porque todo es mejor con imágenes. Entonces, las suprahepáticas, ¿no es cierto? Ustedes ven, está la vena cava, ¿no es cierto? Cuando hay una ingurgitación de las suprahepáticas, pues nos puede indicar muchas veces pacientes que tengan problemas a nivel cardíaco, como una insuficiencia cardíaca, sobre todo derecha. Entonces, esa es una, ¿no? Pero también hay algunas otras patologías que me puede indicar cuando hay una dilatación o ingurgitación de mis suprahepáticas. Muchas gracias. Y otra pregunta que tenía es, me parece que usted dio el concepto de lóbulo de Riedel. Cuando nosotros presentamos esta variación anatómica normal, digamos, ¿hay aumento de la longitud del hígado? Claro que sí. Claro ¿Y cómo que sí. nosotros diferenciamos entre una hepatomegalia que puede ser patológica y esta variación normal? Ya, porque en ese caso usted tendría que medir el lóbulo izquierdo y el lóbulo caudal. Entonces, si por ejemplo mi lóbulo izquierdo debería de medir no más de 6 centímetros y mi lóbulo caudal debería no sobrepasar los 4 centímetros. Sí, y muchas veces, sobre todo ustedes saben, ¿no? Al inicio de mi cirrosis, de mi insuficiencia hepática, vamos a tener al inicio, ¿no? Hígados grandes. Entonces, si tenemos esa alteración a nivel del lóbulo izquierdo y lóbulo caudado y lóbulo derecho, pues obviamente es una hepatomegalia. Y si la alteración o mi hígado está solo grande en el lóbulo derecho y es una mujer, y ustedes ven que es una mujer asténica, en una desnutrición muy severa, pues ustedes pueden sospechar que es un lóbulo de Riedel, no una insuficiencia hepática. Y aparte, si usted dice, bueno, tengo la duda, y aparte de eso, el lóbulo derecho va a ser demasiadamente desproporcional en relación a su lóbulo izquierdo. Como les decía, puede llegar hasta fosa ilíaca derecha. Sí, estos casos de lóbulo de Riedel, sin embargo, no son frecuentes. Sí, se ha visto solo en un 5 o un 10% de los casos. Entonces, si veo un lóbulo derecho grande y es un paciente hombre y es un paciente obeso, no va a ser lóbulo de Riedel, pues no es cierto. Entonces, tenemos que tener el antecedente y también saber que es una desproporción en relación a mi lóbulo izquierdo y que cuando es una hepatomegalia por, digamos, insuficiencia hepática, pues también mi lóbulo caudado y mi lóbulo izquierdo pueden estar al inicio les digo, puede estar más grande. Porque como ustedes saben, conforme avanza mi insuficiencia hepática, pues hay una desproporción, en cambio, en el lóbulo derecho en relación al lóbulo caudal. Pero bueno, eso ya es posterior. Muy amable, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Sí, doctora, muy buenas noches. Doctora, disculpe la molestia. ¿Tendría usted la amabilidad de poder indicarnos nuevamente de cómo tomar las medidas del hígado? O sea, no sé, indicarnos por medio de un ejemplo, haciendo unos trazados de líneas de cómo se toman las medidas, por favor. Ya, al final de esta clase tengo un video, pero sin embargo, puedo explicarles, por ejemplo, aquí es totalmente, como les decía, hay algunas literaturas que nos dicen esto, mida
usted tiene que medir, por ejemplo, esta literatura es sacada de España. Pues los españoles, ¿qué dicen? En el segmento 6, usted tiene que medir el hígado. El segmento 6 está relacionado con mi riñón derecho. Entonces, yo mido, ¿sí? Totalmente en la línea medio clavicular, coloco mi transductor en longitudinal y empiezo mi medida totalmente central desde aquí hasta la parte más inferior. Como ustedes ven, aquí el hígado tiene una forma de triángulo. Entonces, en donde termina la punta de mi triángulo, ahí debería de ser mi medida. Sí, ahora, como les decía, hay otros que dicen, no, la medida no va ahí, va acá, donde están las suprahepáticas. Igual, en el tercio medio de esta, trazo una línea a la parte más, digamos, pronunciada de este triángulo y mido, ¿ya? Las dos medidas, esta como la de acá, tienen que ser iguales, ¿sí? Tendrían que ser iguales. En este caso, como ustedes ven, 17.2, ¿qué sería? ¿Un hígado normal? ¿O qué estaría? Una hepatomegalia. Exacto, sí, un hepatomegalia, sobre todo si es un hombre y no hay ningún otro antecedente, pues es una hepatomegalia. Ya. ¿Queda entendida esa parte de ahí? Sí, gracias. Ya. Entonces vamos a continuar con lo que es vía biliar, ¿no? La vía biliar, pues esta también, como les decía, ¿no? Cada segmento pues tiene su parte arterial, su parte venosa y también su parte biliar. Entonces, la vía biliar también está dividida en cada segmento. Tenemos ¿no es cierto?, un conducto hepático derecho, un conducto hepático izquierdo, tenemos también mi conducto hepático común. El que nosotros generalmente pues medimos en ecografía es el hepático común. El diámetro normal va a ir desde 4 y máximo hasta 7 milímetros, es el diámetro máximo. Si sobrepasa estos 7 milímetros, pues estamos hablando de que mi colédoco está dilatado. Ya, ahora... No se ve. Ya. Ahí pueden ver. Ahí sí. Ya. Ahí sí. Sí, sí, sí. Ya, el colédoco, como ustedes ven, pues va a terminar en la segunda porción del duodeno y va a ir hacia la ampolla de Vater y se va a continuar con lo que es el conducto pancreático o de Wirsung, ¿no? Entonces, para distinguir el colédoco en imagen y ecografía, tenemos esta imagen que nos acuerda mucho, ¿no?, del Mickey Mouse. Entonces, aquí este que está señalado es mi vena porta. Esta es la triada portal, ¿no? Mi vena porta, mi colédoco y mi arteria hepática. Entonces, siempre mi triada portal está constituida por, ¿no es cierto?, la parte biliar, la parte arterial y la parte venosa. ¿Sí queda entendido hasta ahí? Sí, doctora. Ya. Sí. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, lo que sería mi vena porta y superior a esta tenemos esta imagen de aquí. Esta imagen, como ustedes ven, tiene dos líneas que me recubre, ¿no es cierto?, mi pared. Estas dos líneas hiperecogénicas nos van a ayudar a saber, a distinguir que ese es el colédoco, ¿ya? Aparte de eso, también es importante utilizar el Doppler color, porque ahí podemos ver claramente nuestra porta, muchas veces nuestra arteria y nuestro conducto, que no se va a pintar al Doppler color, ¿sí? Entonces, la parte que no se pinta al Doppler color y que aparte de eso tiene una pared superior y inferior totalmente hiperecogénica, pues ese es su colédoco, es su conducto hepático común. Ahora, ¿cómo lo vamos a medir? La medida debe de ser de pared interna a pared interna, o sea, todo lo que está adentro. No tenemos que tener en cuenta estas paredes hiperecogénicas, ¿ya?
Muchas veces está mal medido, se ve claramente, bueno, nosotros podemos ver que está mal medido porque le han medido totalmente todas las paredes, o también a veces no hay errores, se mide la porta, por ejemplo, ¿no? Pero como ya conocemos la anatomía, podemos saber que primero viene mi vena cava, luego mi vena porta, y superior a mi vena porta va a estar esta imagen con doble línea hiperecogénica que es mi colédoco. Como les decía, este tiene que tener un diámetro hasta 7 milímetros en pacientes normales, y en pacientes que se han realizado una colecistectomía puede llegar a medir a 10 milímetros, es considerado normal. Si lo consideramos en estos pacientes con antecedente de cirugía de vesícula, lo consideramos patológico si el diámetro del colédoco llega a medir más de 11 milímetros. ¿Ya? ¿Sí está entendido? ¿Sí? Ya. Ahora, aquí, bueno, esta imagen en pulpo es la dilatación de de la vía biliar intrahepática. La vía biliar intrahepática, como ustedes ven en estas imágenes de acá, pues casi que no se la distingue, ¿no? Es muy difícil ver una vía intrahepática. Cuando ustedes ya vean vía intrahepática, vean algo así, pues significa que realmente están dilatados, están grandes. Lo normal es que estas no midan más de 2 milímetros. Si ya miden más, pues están dilatadas. La vesícula biliar, pues esta tiene una forma de pera y está ubicada a nivel del 10º cartílago costal derecho. Está ubicada en la fosa cística en diámetro de longitud es 10 centímetros, en diámetro transverso hasta 4 centímetros. No debería de medir más de esto la vesícula. Si mide más de esto, más de 10 el longitudinal y más de 4 el transverso, estamos hablando de una vesícula hidrópica, ¿no? Entonces también es importante conocer y saber los tamaños. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para nosotros realizar un estudio de vesícula? Pues, como les explicaba, sobre todo aquí el ayuno, ¿no? El ayuno de 8 horas se puede realizar la vesícula con un paciente en decúbito supino, pero también le podemos realizar a un paciente que esté sentado. Muchas veces también tenemos que colocar decúbito lateral izquierdo. Como les decía, en pacientes difíciles de terapia intensiva hacemos cortes a nivel intercostal porque realmente es difícil ver la vesícula. En pacientes de embarazadas, en donde ustedes saben, ¿no es cierto? Todas las asas intestinales se van hacia craneal y me van a desplazar mi hígado, pues en esas pacientes también tenemos que hacer cortes a nivel intercostal, ponerles decúbito lateral izquierdo y tratar de hacer los cortes en vesícula, ¿no? A veces no es tan fácil porque las pacientes están con bastante dolor, con bastante molestia. ¿Cómo podemos distinguir la vesícula? Pues es una estructura, ¿no es cierto?, anecoica, que como ya les había explicado, van a tener estos artefactos. ¿Qué artefacto sería este de aquí? Refuerzo posterior. Refuerzo posterior. Muy bien, sí, va a tener el refuerzo acústico posterior que nos va a permitir saber que eso es vesícula. Aparte también podemos distinguir las estructuras como por ejemplo mi vena porta, sí, que también me va a ayudar. Adyacente aquí puede también estar mi colédoco, sí. Lo más importante en vesícula muchas veces es tratar de evaluar esta parte del infundíbulo y del cístico, porque es donde mayormente vamos a ver los cálculos, la litiasis y, por ejemplo, mirici, ¿no es cierto?, cálculos que están obstruyendo. Entonces, es importante valorar toda esa parte, ¿no? También a valorar la vesícula tenemos que valorar muy bien lo que es mi pared, y también saber que adyacente a esta pues también puede estar mi duodeno. Entonces el duodeno también tenemos que tratar de desplazarlo porque el duodeno muchas veces va a tener ciertas imágenes, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando tiene contenido adentro, en su interior, el duodeno puede tener
finos ecos puntiformes que me pueden hacer confundir con cálculos. Podemos decir que el duodeno es mi vesícula y que tiene cálculos cuando no es así. Entonces, en ese caso tenemos que desplazar muy bien el duodeno, ¿no? Ya, como les decía, pues miren, ¿no? Algo que me ayuda a distinguir, pues, es mi vena porta, la parte, ¿no es cierto?, de mi colédoco y la parte de mi arteria hepática, es decir, la tríada portal, que suelen estar adyacente a la vesícula. Aparte que mi vesícula va a tener este refuerzo acústico que me va a ayudar a distinguir que, bueno, realmente es la vesícula. Entonces, para la exploración del hígado tenemos algunos cortes y vamos viendo cada uno de los segmentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el corte 1 es un corte oblicuo con inclinación craneal en ángulo subcostal, en donde se dice que se puede ver todos los segmentos izquierdos como el 2, el 3, el 4, A y B. En el corte 2, pues ya una inclinación un poco más angulado, vamos a ver estos segmentos, el 2, el 4, el 8, ¿no es cierto? El 7 y el 8. En un corte 3, en movimiento de vaivén, podemos ver el segmento 1. ¿Cuál era el segmento 1? ¿Alguien que me diga? El lóbulo caudado. El lóbulo caudado. Sí, muy bien, el lóbulo caudado, ¿no? El lóbulo caudado, recuerden, siempre es el segmento 1. También seguimos con movimientos en vaivén, que vamos a tratar de ver el segmento 5. Como les decía, el segmento 5 va a estar más en relación a mi vesícula biliar. Seguimos, ¿no es cierto?, con línea ya axilar media y posterior, vamos a ver toda la segmentación derecha, y con el corte en epigastro y sobre todo con el transductor en longitudinal vemos el segmento 1 que es el caudado y la vena cava inferior. Entonces aquí como les decía, por ejemplo, al ver mis 3 suprahepáticas tenemos este signo de aquí o imagen de garra, ¿no? Como vemos las 3 suprahepáticas dirigidas hacia mi vena cava inferior. La imagen en bailarina no es más que, en cambio, a nivel portal, ¿no es cierto? La vena porta dividiendo a mis segmentos. Tenemos otros segmentos que a veces la vesícula, como les decía, no es tan fácil ver, sobre todo la parte del cístico. Hay veces que nos toca que la paciente se mueva, inclusive que la paciente salte para poder ver cálculos que no se nos escapen, sobre todo cuando están ubicados en cístico. Entonces tenemos que hacer un movimiento del transductor en vaivén, pero también podemos hacer que nuestro paciente se mueva para poder ver muy bien la vesícula. Sobre todo, como les decía, la vesícula tiene de referencia al segmento 4 y al segmento 5. Sí, y las suprahepáticas, pues a nivel a veces intercostal o subcostal para poderlas ver de mejor claridad. Siempre es importante, pues, como les decía, ver el Doppler para poder ver muy bien lo que es mis venas, mi vena porta y también las suprahepáticas. Ahí está otra vez la segmentación hepática, ¿no? En el segmento 6 y 7. ¿Para qué es importante el segmento 6? Porque nos permite comparar la ecogenicidad con el riñón. Ya, muy bien. Sí, el segmento 6 es importante porque me permite comparar la ecogenicidad con el riñón y también, como les decía, hay muchos españoles, lo utilizan para medir y también, como ustedes ven aquí, ¿no? Para el FAS, pues ver el espacio de Morrison. Otros cortes, en cambio, ya en vesícula biliar, en donde vemos, ¿no es cierto?, son cortes, como ustedes ven, más longitudinales y muchas veces más intercostales o subcostales, tratando de ver lo que es la vesícula biliar, sobre todo en línea medio clavicular, ¿ya?
Podemos colocar al paciente de lado, podemos colocar al paciente totalmente en decúbito o también podemos hacer un corte más oblicuo subcostal para ver el corte tanto longitudinal como transversal. Recordemos que para tomar una medida de volumen en vesícula nosotros vamos a tener que tener cortes longitudinales y transversales. Como ustedes ven aquí, este es mi corte longitudinal y este es mi corte transversal. Es decir, mi transductor está totalmente así y acá mi transductor está así, ¿no es cierto? Perpendicular. Sí, acá en cambio está paralelo a lo que sería mi eje sagital. Otros cortes más, ¿no es cierto?, de lo que es a nivel subcostal, línea media clavicular, como vamos viendo la vesícula y como decía, mi referencia tanto colédoco como mi vena porta. Ahora, ¿entendido hasta aquí alguna pregunta? Sí, está entendido. ¿Sí? Sí, está entendido. Ya. Les voy a dar unos 5 minutitos ya para continuar con esta segunda parte. Bueno, ¿sí se me escucha y se ve? Sí, doctora, una linda noche. Ya, entonces vamos a continuar. Ya, vamos a continuar con lo que sería la parte de los riñones, la parte renal, ¿no? Como ustedes ven en esta imagen, pues mi polo superior está hacia acá de la pantalla y mi polo inferior a esta parte de mi pantalla, ¿ya? La parte más ecogénica se conoce como el seno renal o también pelvis renal, ¿no es cierto? Esta parte de aquí, esta parte de aquí es la parte de la cortical y esta parte como anecoica, pues es la parte de las pirámides, ¿no? Ahora una representación gráfica, ¿no? Esta parte de aquí, como ustedes ven, es la parte más de mi pelvis renal. Un poco más hacia adentro, un poco más hacia acá está lo que es el ilio renal, en donde va a estar la arteria y la vena renal. Sí, acá arriba, lo que vamos a ir viendo, pues es mi parte de mi médula,
¿no es cierto? Esta imagen de aquí, la médula renal, está representada acá en la imagen ecográfica como algo anecoico. Esta parte de aquí, más arriba de mi médula, pues es la parte de la corteza renal, toda esta parte de aquí. Nosotros en ecografía podemos medir solo la parte de aquí, que es la corteza renal, o todo, desde aquí hasta acá abajo, hasta lo que es, tomando en cuenta la médula, es el parénquima renal. Ya, esta parte de aquí es conocida también como la papila renal. Esta parte de acá es conocida más como las pirámides renales, y la parte de aquí que está entre cada una de estas pirámides se conocen como las columnas. Y estos de aquí se conocen como los cálices, ¿no? Cálices del grupo superior, del grupo medial y del grupo inferior. Ya, entonces ahora en cortes ya ecográficos vamos viendo, ¿no es cierto?, la presencia de mi conocido como seno renal, sí, es la parte más ecogénica, o grasa renal, porque es más ecogénica. La parte de mi médula, sí, esta parte de la médula es, como ustedes ven, anecoica, y la parte que está por encima de mi médula es la parte de la corteza. Como les digo, muchos preferimos medir solo la corteza. ¿Alguien sabe por qué muchas veces se mide solo la corteza y no todo el parénquima? No, doctor. ¿No? Ya, generalmente, fisiológicamente se sabe que en la corteza está la mayor parte de glomérulos, que es la parte funcional de mi riñón. Entonces, muchas veces se prefiere medir la parte de la corteza. Sin embargo, podemos tener también una relación que se llama córtico-medular, que es decir, medimos tanto la parte de la médula como la parte de la corteza, y las dos tienen que tener un diámetro no mayor a 1 centímetro entre las dos, la relación entre las dos. Ahora, aquí en este corte transversal también vemos esta parte anecoica de aquí. Sí, esta parte que está adyacente a mi seno renal, a mi grasa renal, a mi parte hiperecogénica, se conoce como la pelvis renal, ¿no? En este corte así transversal y en un diámetro así, miren, de aquí hasta acá, AP, es donde debemos de medir generalmente la pelvis para ver si es que hay o no dilatación, por ejemplo, pielocalicial. En adultos se sabe que si esta llega a medir más de 10 milímetros, pues podemos considerar que ya hay una dilatación pielocalicial. En cambio, que en recién nacido se dice que más de 7 milímetros. En cambio, que en la parte obstétrica, cuando tienen en el segundo trimestre, por ejemplo, de embarazo, más de 4 milímetros lo consideramos patológico, y al tercer trimestre, más de 7 milímetros ya lo consideramos patológico. Entonces, como ustedes ven, la anatomía es muy, muy importante, ¿no? Así es la ecogenicidad de un riñón, pues su parte central es hiperecogénica, tiene una parte donde está la médula que es anecoica, y tiene otra parte que le rodea, que es todo el parénquima, que es hipoecogénico, ¿ya? Tenemos que tener dos cortes. Generalmente sacamos volúmenes con un corte longitudinal, medimos la parte longitudinal. En un corte transversal medimos la parte de tanto AP como transversal, y de esa manera sacamos un volumen. Ahora, también es importante ver vascularidad, sobre todo cuando hablamos de pacientes trasplantados, pues en ese caso tenemos que ver sobre todo la permeabilidad aquí en este corte a nivel del ilio, que cómo está mi arteria y mi vena renal. Con el riñón, pues también tenemos que comparar, nos sirve, ¿no es cierto?, para comparar lo que es la ecogenicidad, como ya les había explicado, del hígado. Entonces, podemos hacer pues totalmente con el paciente en decúbito lateral izquierdo, o también podemos hacer al paciente que esté boca abajo para poder ver
mis riñones, ¿no? Bueno, a veces se prefiere decúbito lateral izquierdo, sin embargo, en pacientes obesos, en donde realmente se dificulta ver mis riñones, de preferencia, pues el paciente debería de estar totalmente boca abajo. Hay variantes también en el riñón, pues que no nos debe de hacer sospechar de alguna patología como esta de aquí, la pirámide o las columnas de Bertin, que no son más que unas imágenes que están aquí a nivel de lo que es el grupo medio de los colectores, que parecería que dividen a mis dos riñones, ¿ya? Perdón, que dividen dos a mi riñón. Estas son las columnas de Bertin, que es un hallazgo, digamos, fisiológico, no es algo patológico, es una variante de la normalidad. Ya, ahora, ¿cuánto es lo normal? Lo normal siempre va a depender del tamaño de la persona, ¿no? Pues obviamente si es una persona alta puede llegar a medir hasta 14 centímetros mi riñón, sí está bien. Sin embargo, la media aquí, por ejemplo, en mujeres es de 9 centímetros aquí en Ecuador, y la media para varones va de 10 a máximo 2 centímetros, ¿ya? Esto en corte longitudinal. En un corte totalmente transversal se dice que es de 4 a 6 centímetros. Ahora, el parénquima, es decir, toda esta parte de aquí que constituye la cortical y mi médula, toda esta parte hipoecogénica debe de medir de 14 a 16 milímetros. Y mi cortical, es decir, desde mi médula hacia el final de mi parénquima, es decir, toda esta parte superior, debe de medir desde 6 a máximo 10 milímetros. Como ustedes sabrán, en pacientes con insuficiencia renal crónica, en pacientes con dilatación o hidronefrosis severa, muchas veces se pierde esta cortical, no hay cortical, está todo el riñón dilatado. En pacientes con poliquistosis renal también severa, pues se pierde también la cortical, e inclusive se pierde todo esto de acá, se pierde el parénquima. Como les decía, las pirámides o esta parte de la médula tiene que ser casi prácticamente anecoica, y la parte central o seno graso. El contorno del riñón pues tiene que ser totalmente liso. Sin embargo, en neonato pues se puede ver una cierta ondulación, y eso es normal. Sin embargo, si le veo a mi riñón ondulado en un paciente adulto mayor, pues eso me va a indicar más bien un cierto grado de insuficiencia renal. ¿Hasta aquí está entendido? Sí, doctora. Ya. Ahora vamos a esta parte, como les decía, en corte totalmente transversal y totalmente en epigastrio. Vamos a ver estas estructuras, ¿no? Doctora, disculpe, ¿cómo medimos la pelvis renal? Ya. En un corte totalmente transversal, es decir, mi transductor tiene que estar totalmente así, mire, transversal o discretamente oblicuo, vamos a tener este corte de aquí, si le ven al riñón. Entonces, aquí al lado de mi seno renal o mi parte de grasa renal que está más hiperecogénica, va a aparecer una parte anecoica. Cuando esta está prominente, ustedes la pueden ver así. Sin embargo, cuando no hay dilatación, pues no se va a distinguir la pelvis renal. Ahora, siempre es importante, como ustedes ven, aquí está mi pelvis renal y adyacente está mi ilio renal, es decir, mi arteria y mi vena renal. Entonces, para poder medir la pelvis renal, siempre es importante colocar Doppler. ¿Por qué? Porque puede que yo no esté midiendo mi pelvis renal, sino esté midiendo mi arteria y mi vena renal. Entonces, colocado muchas veces Doppler y viendo esa parte que no se pinta y que es totalmente anecoica, en un corte así transversal podemos medir la pelvis renal desde aquí hasta acá, un diámetro totalmente AP. Como les decía, pasado los 10 milímetros se considera ya una dilatación ya patológica, ¿no? De 7 a 10 pues sería solo algo prominente, no
no sería, digamos, algo que nos alerte, pero ya más de 10 sí, en adultos, ¿no? Ya, ¿sí se entendió? Sí, doctora, muchas gracias. Ya, ahora vamos a lo que es los grandes vasos. En los grandes vasos, pues en este corte, como les explicaba, en epigastrio y con mi transductor en transversal, podemos ver esta parte que está en C invertida, que está acá también, que es mi páncreas, aquí mi páncreas, con esta ecogenicidad así, con este aspecto granulado, y por debajo de esta vamos a ver esta imagen así como una gaviota, en donde tenemos mi tronco celíaco, mi arteria hepática, mi arteria esplénica, tenemos mi aorta, tenemos mi vena cava, sí, y tenemos también la parte de la porta. La que está por debajo generalmente es mi arteria renal derecha. Ya acá, bueno, acá ya está descrita mi arteria renal derecha. Y la parte de aquí, pues la parte del lóbulo izquierdo del hígado. Entonces, esto también es importante, sobre todo cuando vamos a hablar de Doppler portal, porque tenemos que saber el diámetro de cada una de estas y también poder hacer el Doppler, ¿no? Y esta parte retroperitoneal también es importante porque pueden haber, por ejemplo, ganglios, ¿sí? Cuando ustedes encuentren, digamos, una lesión ocupante de espacio en hígado, también es importante buscar aquí a nivel de retroperitoneo ganglios, ¿no es cierto?, paraórticos, eso también es importante descartar. Ya, como vemos, el diámetro de la aorta, pues 25 milímetros es el diámetro considerado normal, y para aneurisma más de 30 milímetros. De vena cava inferior, como ya habíamos venido hablando, pues tendría que ser hasta 25 milímetros, y sobre todo, pues hay que ver el grado de cuánto se colapsa en inspiración. Y si no hay ese colapso, pues habíamos que sospechar en una insuficiencia cardíaca derecha, y los ganglios linfáticos, que el diámetro corto pues no sea mayor a 10 milímetros. Aquí, pero aquí a nivel de paraórtico, a nivel de retroperitoneo. Igual, ¿no? En esta imagen, como ustedes van viendo, los grandes vasos, como les decía, este signo de gaviota, que es el tronco celíaco con sus dos ramas, tanto la hepática como la esplénica. Sí, el eje en donde habíamos mencionado, se debe de medir mi vena porta a nivel del eje esplenoportal, es decir, aquí deberíamos de medir con mayor precisión mi vena porta, ¿ya? También podemos ver por debajo muchas veces del eje esplenoportal mi arteria mesentérica superior, y podemos ver también mi aorta, mi vena cava inferior. En este corte de aquí, pues también podemos ver, como ustedes saben, aneurismas, pseudoaneurismas. Entonces, en pacientes, sobre todo obesos de edad avanzada, es importante realmente valorar esta parte de lo que es la aorta. Ahora vamos a valorar lo que es el páncreas. Como les decía, el páncreas en un 70% sí se lo va a ver con la técnica adecuada, ¿ya? Entonces, lo que se ve generalmente es la cabeza del páncreas, el proceso uncinado, el cuerpo y la cola, ¿no? El páncreas, pues, tiene diámetros que van a estar entre los 15 hasta máximo 35 milímetros, ¿no? Medidos así. Perdón, aquí. Medidos aquí así, 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 ¿no es cierto? Así se debería de medir. La ecogenicidad del páncreas, pues como les mencionaba, va a ser igual a la del lóbulo izquierdo, o puede llegar a ser mayor, pero discretamente mayor. Si esta ecogenicidad del páncreas es demasiadamente exagerada en relación a mi lóbulo izquierdo, esto es una infiltración grasa también de mi páncreas, y es sobre todo en pacientes con obesidad también se puede ver esto de aquí. Entonces, también el conducto de Wilson. Pacientes con diabetes también, ¿no? ¿Perdón? Y pacientes con diabetes también.
Sí, sí, sí. En pacientes con diabetes también podemos tener una infiltración grasa del páncreas. El conducto de Wirsung es un conducto que no necesariamente le vamos a ver nosotros en ecografía o va a ser muy difícil de verlo, como al igual que nuestras venas, nuestro conducto intrahepático va a ser difícil de verlo, al igual el conducto de Wirsung. No va a medir más de 2 milímetros, entonces por eso es complicado verlo. Sin embargo, cuando hay alguna alteración a nivel de nuestro colédoco, pues podemos ver dilatado también el Wirsung, ¿no? Aquí otra vez la confluencia, como les decía, portoesplénica, mi arteria mesentérica superior, mi aorta, mi vena cava. Ya, acá también la arteria gastroduodenal, pero alguien la mencionó aparte del tronco celíaco, no es rama principal del tronco celíaco como tal. Ya esto ya está explicado, ¿no? Que puede ser discretamente más hiperecogénico de lo que es, digamos, el lóbulo izquierdo del hígado. Bueno, el páncreas para valorarlo es en epigastrio y muchas veces tenemos que hacer como que el paciente inflara su barriga para poder ver. Como les explicaba, muchas veces el retroperitoneo y el páncreas van a ser estructuras que se colocan en el informe como limitados por, ¿no es cierto?, por cantidad de gas. Pues a veces sí es verdad, porque son pacientes, como les explicaba, entubados o en terapia intensiva, donde no vamos a poder valorar el páncreas. Pero hay otras veces que sí se lo puede valorar, sobre todo con técnicas adecuadas, como haciéndole, por ejemplo, que infle su barriga. Entonces, un movimiento de vaivén como ustedes ven, ¿no? Mi movimiento de vaivén de mi transductor en epigastrio me van a permitir ver el páncreas. Ya, como alguien lo mencionó, en pacientes obesos, en pacientes diabéticos y también en pacientes de edad avanzada, se puede ver una infiltración de grasa del páncreas. ¿El páncreas ustedes creen que es totalmente retroperitoneal? No. Ya. No. No. ¿Qué parte no es retroperitoneal? La cabeza. No, la cabeza sí es retroperitoneal. Hola. Eso, una parte de la cola del páncreas, no es retroperitoneal, ¿ya? Ahora, hay muchas veces que la parte de la cola va a ser la más difícil del páncreas de examinarla. Entonces, como ustedes ven aquí, la podemos ver haciendo al paciente que se ponga en decúbito lateral derecho y a nivel de línea axilar posterior, podemos examinarla adyacente al vaso, podemos ver la parte de la cola, ¿no? Del páncreas. Ahora, el Wirsung, como les decía, muchas veces no se lo va a poder ver, pero si hay una dilatación del mismo, es más fácil poder ver al Wirsung. Esta debería ser que mida más de 2 milímetros y esta generalmente tiene esta imagen, ¿no? Como igual que el colédoco, 2 líneas hiperecogénicas que lo rodean y me hacen saber que realmente es el conducto pancreático principal, que es el Wirsung. Como les explicaba, pues el páncreas realmente con buena técnica en un 75% de las ecografías se puede ver, es decir, que la gran mayoría de informes deberían de tener el páncreas. Muy rara vez debería de decirnos que no se ve al páncreas, ¿sí? El corte es un corte transversal en epigastrio. Ahora vamos con lo que es el vaso, ¿no? El vaso es un corte ya más hacia línea axilar posterior o también podemos colocar un poco más ya de espaldas al paciente. Vamos a ver esta línea, esta estructura como semiluna
No hay que confundirnos, por cierto, con el lóbulo izquierdo del hígado, ¿no? Que a veces se ha visto, ¿no? Que se confunde, sobre todo en neonatos. Hay que ver claramente esta imagen, que sea así como semiluna, y le vamos a valorar al vaso, igual en corte longitudinal de extremo a extremo y en corte también transversal. El diámetro máximo del vaso es de 12 centímetros, ¿no? En cambio, en el corte transversal es de máximo de 4 centímetros, ¿ya? Doctora, una preguntita. Diga. Bueno, normalmente siempre nos han dicho, en lo que se trata de mi caso, cuando he hecho este tipo de cursos, que siempre también tiene que ver cuestión de la medida de la altitud del paciente. Entonces, estaríamos hablando de una manera estándar en lo que son personas latinas o anglosajonas, las medidas que nos está dando en este momento. A ver, ¿qué medida? ¿La del vaso o la de los riñones? Lo que es la del vaso y también de los riñones, por eso esa es la duda que tengo en este momento. A ver. Como les explicaba, esta medida es una medida más de, digamos, de España, ¿no es cierto? Estas de aquí. Sin embargo, por ejemplo, aquí me dice que puede medir hasta 14 centímetros. En Ecuador esto no se da. Sí, las mujeres tienden a medir, tienen medidas de 9 hasta máximo 10, 12 centímetros. Y los hombres llegan a 12 centímetros. Es muy raro encontrar algún paciente que llegue a los 14 centímetros. La medida del riñón sí está muy correlacionada con la altura y sobre todo se dice con la altura de la columna, ¿sí? De los cuerpos vertebrales. El vaso no se relaciona mucho con lo que es el tamaño, sin embargo, la medida de 12 centímetros es más igual para España. Acá en Ecuador tenemos una media de 10 a máximo 11, tanto en hombres como en mujeres. ¿Sí? Esa es la media, digamos, acá en Ecuador. Entonces, lamentablemente, realmente son muy pocos las tesis, muy pocos los estudios que se han hecho de tamaño a nivel de Ecuador. Por ejemplo, en tiroides sí tenemos volúmenes ya de glándula tiroidea ecuatorianos. En riñones también tenemos, les he explicado, ¿no es cierto?, máximo hasta 12. Sin embargo, en vaso no hemos tenido, sí. Sin embargo, la media, como les decía, llega hasta los 11 centímetros, no más de eso. Esta es una media española, como les decía, 12 centímetros. El vaso a veces puede ser un poquito también difícil de verlo, entonces tenemos que también hacerle al paciente que inspire, podemos ayudarnos, como les explicaba, que el paciente se mueva un poco más de cúbito lateral. La ecogenicidad de este se va a comparar con la del hígado. Esta va a tener una ecogenicidad un poco o discretamente menor a lo que es el hígado. Bueno, aquí un video para poderles explicar cómo más o menos es la técnica, ¿sí? Un poco, ¿no? de la técnica de cómo se hace ecografía de abdomen. Empezamos con nuestra ecografía de abdomen con cortes en epigastrio totalmente longitudinal, como ven el transductor, con lo que es el lóbulo izquierdo del hígado. Vamos a ver la parte del lóbulo caudado. Vamos a ver también la vena cava inferior, como está aquí en la imagen, ¿no? Cortes tanto longitudinales como cortes transversales. Continuamos y vamos a ver tanto subcostal en un corte longitudinal y más con mias oblicuo para ver el lóbulo derecho y tratar de ver mis 3 suprahepáticas con mi vena cava inferior. Ahí está el corte, ¿sí? Entonces lo vamos a realizar de esa manera. Continuamos y le podemos hacer girar un poquito al paciente de cúbito lateral y vamos a ver la parte del segmento 6
con nuestra comparación a nivel del lóbulo derecho y también mi riñón. Como ustedes ven en la imagen, ahí está claramente mi lóbulo derecho y mi riñón. Vamos a comparar ecogenicidades. En este caso la ecogenicidad está normal, ¿no? Medimos nuestro hígado, como saben, el tamaño máximo, ¿no? 15 centímetros, otros dicen 15.5. Seguimos y en este caso vamos a tratar de ver la vesícula. Bueno, nuestro paciente es operado de la vesícula, sin embargo podemos ver también la parte de colédoco. Si miren, nuestro corte está a nivel intercostal, colédoco, con sus dos líneas hiperecogénicas, porta y vena cava inferior. Le medimos el colédoco, nos da un diámetro normal, máximo hasta 7 milímetros, ¿no? Y en pacientes con colecistectomía máximo hasta 11, dice algunas literaturas. Seguimos viendo, ¿no es cierto?, cortes tanto longitudinales como transversales y vemos todos los segmentos del hígado. Podemos ver aquí en este corte los segmentos, ¿no es cierto?, los segmentos 7, el segmento un poco más 5, el 6, más por acá el segmento 4. Entonces tenemos que explorar todo el hígado, con todos sus segmentos. En este caso vamos a ver también el riñón derecho, un corte longitudinal. Miren cómo está mi transductor, totalmente longitudinal, hacia la línea axilar posterior. Y decimos al paciente también que respire, que nos ayude con inspiración para poder ver. Muchas veces las costillas, el aire, pues nos distorsiona la imagen, entonces necesitamos la colaboración del paciente. Ahí tenemos cortes longitudinal y como ustedes ven un poco oblicuo, ubicamos nuestro transductor para que vaya nuestro corte en transversal. Ustedes ven ahí también las sombras de las costillas que a veces nos dificulta un poco realizar el estudio, entonces necesitamos que el paciente, como les digo, realice una inspiración profunda. Seguimos con el procedimiento, vamos a ver ahora lo que es vaso, vamos a ver lo que es el riñón izquierdo, igual línea axilar posterior, nuestro transductor longitudinal, como ustedes lo ven ahí, vemos una imagen como una media luna, ahí vamos a ver lo que sería nuestro vaso, aquí está, el diámetro máximo es de 12 centímetros, ¿no? En esa misma localización vamos a ir viendo también nuestro riñón izquierdo, un poco más posterior, ¿no es cierto? Ahí vamos viendo ya el longitudinal de mi riñón izquierdo y mi corte transversal. Entonces aquí, miren, hoy una imagen como anecoica, esa es la pirámide, no confundirse con quistes, eso es totalmente normal. La parte más ecogénica de mi riñón es llamado también seno renal, ¿no? Medimos en el corte longitudinal y en el corte transversal, el diámetro transversal. Ustedes pueden empezar por esto, ¿no? Por epigastrio y viendo ya el páncreas para que no se llene de aire, ¿no? Pero en este caso, pues, vamos a ver al último el páncreas. Ahí si ven en forma de como invertida, se ve el páncreas. Generalmente el páncreas puede tener una ecogenicidad mayor a la del hígado, eso es normal. Pues ahí está mi páncreas, miren, se ve clarito, una C invertida. Está toda la anatomía del páncreas. Aquí en estos cortes también se puede ver la entrada, ustedes ven ahí del colédoco. Podemos ver también un poco más abajo la esplénica, ¿cierto? Toda la vena esplénica, la porta. Esa es la porta, ¿cierto? La confluencia es portoesplénica. Podemos ver también la aorta que se ubica por ahí, mi arteria mesentérica superior, mi aorta. Eso sería básicamente el estudio de Adón. ¿Alguna pregunta? Disculpe, Sí, doctora. quisiera saber si este video que usted nos acaba de mostrar, de pronto se puede subir a la plataforma, porque ahora lo pasó usted, pero no tiene como muy buena calidad, es como que se va cortando. Ya. Sí, todos estos
Todas esas exposiciones están subidos en la plataforma y también los artículos hasta la clase de hoy están subidos a la plataforma. Con todo, vamos a ver si le podemos subir de una manera individual el video para que lo puedan ustedes también ver. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, en el caso de que... Doctora, para poder identificar que un paciente tiene una hidronefrosis, ¿cómo podríamos hacer utilizando el ecógrafo? A ver, como les explicaba, en la hidronefrosis nosotros tenemos que medir al riñón en un corte totalmente transversal, es decir, aquí, sí, aquí. Mi transductor va a estar así, en línea recta, así, transversal, y le medimos el riñón, medimos la pelvis, es decir, esta parte anecoica que está al lado de mi seno renal, y esta no tiene que medir más de 10 milímetros. Como les explicaba, muchas veces tenemos que colocar el Doppler y ver aquella estructura anecoica que no pinte al Doppler, esa es mi pelvis renal y esa la voy a medir. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora. Desde el punto de vista ecográfico, ¿es posible ver el conducto de Luzca? ¿Perdón? ¿Es posible ver el conducto de Luzca? No, no, no. No es posible. A ver, el de Wilson, como les decía, es muy difícil. Sin embargo, cuando está dilatado sí lo podemos ver, porque es una estructura que, por ejemplo, mide 2 milímetros. Y hay otras estructuras que ecográficamente no se ven. Son descritas anatómicamente, pero no se ven. Por ejemplo, en adultos, en ecografía va a ser muy difícil ver las suprarrenales, ¿no es cierto? Pero en tomografía sí lo vamos a poder ver. ¿Por qué? Porque son cortes milimétricos en tomografía que sí se van a poder observar. Sin embargo, en ecografía va a ser muy difícil que ustedes observen las suprahepáticas en adultos. En niños, en menores de, por ejemplo, 6 meses, pues van a ver suprahepáticas, pero en adultos no. No, y si les colocan suprahepáticas, pues no están, suprarrenales, si colocan un informe en adulto, pues están equivocados, no se puede ver por ecografía. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta o no? No, doctora, gracias. Ya, ¿sí se está viendo la imagen? Sí. Ya, entonces vamos con algunas preguntas. Esta estructura de aquí, la principal, ¿qué sería? Páncreas. Ya, muy bien. Este es el páncreas, ¿ya? Esto de aquí que está un poquito más abajo. Estoy señalando con mi transductor, perdón, con mi lápiz aquí. La cabeza del páncreas. La cabeza del páncreas es todo esto de aquí. Y esta parte anecoica que está por debajo de mi cabeza de páncreas, ¿qué sería? El espacio espleno-renal. Sí, la confluencia es pleno portal, ¿no? Es pleno portal. Esta de aquí, alguien tal vez, esta redondita. Arteria mesentérica superior. Sí, la arteria mesentérica superior. Y esta de acá es mi aorta. Y esta de acá, la vena cava inferior, ¿ya? Y esto de acá arriba, pues mi lóbulo hepático izquierdo. Esta imagen de aquí, ¿qué sería? El hígado. Hígado. El hígado, ¿con qué más?
Venas suprahepáticas. Ya, sí, con las 3 suprahepáticas, el signo de la garra, como vimos, que está con llegando a mi vena cava inferior, ¿no es cierto? Entonces, este es el hígado con mis 3 suprahepáticas. Este de aquí. Riñón. El riñón. Hígado y riñón. Hígado y riñón. Hígado y Segmento riñón. 6 del riñón. Segmento 6. Segmento 6 del hígado. 6. Es el segmento 6. Es el segmento 6 de mi hígado con mi riñón derecho, ¿no? Como vemos, la ecogenicidad está hiperecogénico en relación a mi parénquima renal, es un hígado graso. Solo viendo esta imagen yo ya puedo decir que tengo un hígado graso. Por último, esta imagen de aquí. ¿Se acuerdan de este signo? De Mickey Mouse. Ya. Triada portal. Mickey Mouse. Triada portal Mickey Mouse, ¿no? ¿Esto qué sería entonces? ¿La más grande? La porta. Muy bien. Esta flecha, que está solo la puntita de la flecha, ¿qué sería? Colédoco. El colédoco, muy bien. Y esta que está toda la flecha, la arteria hepática, ya, muy bien. Entonces, como ustedes ven, nos hacemos un esquema, un dibujo y nos podemos acordar de las estructuras anatómicas, porque como ustedes se dieron cuenta, son muchísimas, pero sin embargo tenemos que saberlas, ¿ya? Eso ha sido todo en esta clase, espero se hayan resuelto muchas dudas, les agradezco mucho por su atención. Si hay alguna pregunta, tal vez. Yo tengo una curiosidad, doctora. En el video se veía en la pantalla 2 imágenes. ¿Eso depende del equipo en donde usted pueda poner para ver el longitudinal y transversal? Porque se veía 2 campos en el video, ahí en la pantalla de seco, ¿o estoy yo equivocado? Sí, la mayoría de equipos tienen la opción de dual y para usted tener esas dos, digamos, pantallas. Entonces, siempre van a tener, mejor dicho, dual, es lo más básico. ¿Por qué? Porque de esa manera usted puede medir en su corte transversal y longitudinal volúmenes, como hablábamos, volúmenes. Siempre usted mide corte longitudinal, corte transversal y corte AP, eso lo multiplica por 0.52 y saca volúmenes. Entonces, siempre nuestros equipos van a tener que tener dual como algo básico. Sin embargo, hay muchos equipos que tienen solo simple, pantalla simple. Esos equipos a veces no son de mucha utilidad, ¿no? Pero los equipos ya de gama media o alta, el equipo que ustedes ven es de gama alta, tienen como básico dual. Ahora, antes, aparte de dual, había otros que dividían a la pantalla en 4, sobre todo para ecografía obstétrica y poder medir, por ejemplo, el ILA en los 4 cuadrantes. Sí, pero esa opción muchas veces en equipos de alta gama ya no le dan la opción de 4, solo dual. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, doctora. Les agradezco mucho por su atención y como les decía, espero que se haya entendido esta clase y Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Gracias, doctora. Linda noche. Una buena noche para todos. Buenas noches, doctora, a todos. Chao, doctora. Buenas noches, gracias.